Bueno, estamos con Caro, Ágredo y Rummel. Seguimos disertando sobre la creatividad, buscando algo que nunca vamos a encontrar, que es el significado de la creatividad. Entonces, hablemos un poco, Caro, de tu concepto de creatividad. ¿Cómo ves la creatividad? Pues ahorita que estabas diciendo justamente como el significado, algo que no vamos a saber nunca es como el significado de la creatividad. Yo creo justamente que la creatividad no se asienta en la cabeza, o sea, no es algo como que se piense, sino que es algo que se siente. Para mí la creatividad es algo intrínseco en absolutamente todos mis procesos, desde que yo me levanto, desde que me preparo un desayuno, sirvo el desayuno, veo qué colores pueden ir juntos, qué colores me faltan incluso. Me aburro de comer siempre lo mismo o de... Me, ab- me aburro de desayunar todos los días con lo mismo. Entonces necesito siempre como estar estimulada. Para mí estar estimulada significa también estar en contacto constante con mi fuente creativa. Mi fuente creativa soy yo misma, ¿no? O sea, para mí la fuente también tiene espacios corporales como espacios orgánicos. Yo cuando estoy, digamos, cuando se dice literal, cuando tengo los chakras balanceados, cuando estoy alineada, cuando estoy en mi centro, que se puede traducir simplemente como en tener un balance entre las cosas que nos limitan y las que nos liberan. En ese momento yo puedo crear a partir de cualquier espacio, con cualquier cosa. O sea, lo que estábamos haciendo ahora con Rumel, como bueno, a partir de estos elementos podemos crear una historia. Y cuando yo me siento balanceada, cuando no estoy estresada, pues no estoy bloqueada. Entonces puedo crear. Nosotros somos creadores innatos, todos somos creadores, todos somos como una mínima partícula de lo grande que nos contiene. En ese sentido, nosotros podemos crear y recrear constantemente el juego de la creación, que es la vida misma, cómo la biología se va moviendo y sin permiso van haciendo del asfalto. Tocas varios aspectos, entre ellos el tema energético, de chakras. Yo considero que en esta época estamos viviendo como en ese balance, ¿no? Entre lo espiritual, energético y la inteligencia artificial. Siempre terminamos hablando de la inteligencia artificial, pues porque es algo de lo que tenemos que hablar, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar como esa sincronía, ¿no? O ese balance entre los dos mundos, diríamos. Bueno, para mí es muy básico estar siempre como en contacto conmigo misma, saber apreciar mi vida desde nosotros que estudiamos comunicación, como saber ver mi vida desde la cámara, desde quién está, desde el director, ¿no? Desde la silla del director. Eso me permite a mí no mantener doblegado mi ego, porque la batalla contra el ego nunca se va a ganar. O sea, el ego siempre va a estar ahí hablando y diciéndote cosas y contándote cuentos sobre tu historia y lo que viniste a hacer acá y bueno, tu historia personal con lo que te estás identificando todo el tiempo. Pero yo creo que es muy importante saber aprovechar todos los elementos que tenemos a nuestra disposición en el momento de la historia en que estamos viviendo, porque sería muy egocéntrico, de hecho, pensar que solamente la disciplina que yo estudio es la que me va a servir a mí para mis procesos creativos o para mi empresa o para mis aprendizajes. Sería muy estúpido dejar de lado herramientas que me permiten a mí crear con mayor solidez mis sueños. Pero sí pienso que el desbalance se encuentra cuando yo me pongo en contra de algo. Hay un médico de apellido Weiss, Rudolf Weiss, que estudiamos mucho, quienes estudiamos herbalismo lo estudiamos mucho a él también, porque él decía que nosotros no podemos ser tan tontos de desperdiciar la medicina o la tecnología que tenemos hoy en día pues al alcance de nuestras manos, porque hay algo que se dice siempre en el herbalismo y es primero el mundo, después las plantas y como última posibilidad el cuchillo. Es decir, primero el mundo, dialogar conmigo, intentar no somatizar o saber por qué estoy somatizando ciertos síntomas, ciertas enfermedades. Si ya no puedo con el mundo, si ya no me da respuesta al mundo, entonces las plantas siempre ayudan.
Si la planta ya no me ayuda porque, bueno, te tronchaste un pie, pues una planta no te va a ayudar a sanar. Si necesitas tornillos, necesitas tornillos. Y como última medida, la cirugía. Pero lo ideal es mezclar todas estas cosas para poder tener como varios aspectos de dónde coger precisamente para que yo me pueda sanar más rápidamente. Nosotros hemos tenido inteligencia artificial siempre. Lo que pasa es que ahora hay un auge, lo que pasa es que ahora todo el mundo está hablando de eso. Y llegó, digamos, como el futuro soñado, que era poder viajar estando aquí sentada. El otro día hablábamos con un grupo de amigos y la persona que estaba hablando hablaba de las gafas Google y contaba, bueno, cómo esto era impresionante y que las sensaciones que tenía de visitar un sitio, que era como realmente no necesitabas ir allá, sino con las gafas estabas ahí. Y alguien estaba hablando de una terapia con ayahuasca y decían las cosas malas que podrían haber en la ayahuasca y yo pensaba y comparaba las dos experiencias y yo decía, bueno, en realidad no tienen mucha diferencia. En realidad también me está estimulando los sentidos y estando en el mismo sitio físico, yo estoy viajando entre dimensiones y yo estoy sintiendo como realidad algo que la planta me está estimulando o algo que las gafas Google me están estimulando. En realidad es una codificación o decodificación de realidades. Entonces, lo ideal sería aprender a mezclar todo eso, pero inteligencia artificial hemos tenido, o sea, el furor está ahora, pero inteligencia artificial estamos permeados por ella desde hace mucho rato. Entonces, lo ideal es no desconocer que nosotros estamos conformados por diferentes energías, diferentes materiales, digamos por así decirlo, y que no somos solamente una cosa. Entonces es como lo mismo de los chakras, pasa lo mismo, o sea, intentar balancear siempre la cosa, o sea, no es ni tan para allá ni tan para acá. No, no había escuchado esa versión de la ayahuasca con las gafas. Me parece una buena, pues una comparación, aunque yo diría pues que no he hecho el proceso de ayahuasca. Me gustaría en algún momento cuando sienta que, sí, cuando me sienta más convencido de hacerlo, de querer hacerlo. Pienso que es como una conexión más introspectiva. Me imagino que la planta te lleva a un subconsciente donde seguro no has visto hace mucho tiempo, no has querido visitar. Y si la planta te da una lección, te la da. Si quieres mostrarte algo, pues creo que uno mismo se abre a verlo, ¿no? No es que uno autoriza eso, ¿no? Autoriza entrar a verse a sí mismo y ver que en el fondo subconscientemente uno que se está guardando, que se está ocultando, que quiere mostrarse. Bueno, no sé, pensaría que eso estaría sucediendo y pues ya en unas gafas creo que ya el tema es más artificial, diría yo que es como ya algo que yo me coloco y puedo decidir qué ver, más en la planta yo creo que es algo mucho más profundo, ¿no? Como que en el fondo yo quisiera verlo, pero de un ángulo más transparente, pensaría yo. Con esto a mí me surge una inquietud o como un planteamiento, y es que existe la creatividad orgánica y la creatividad simulada. Un ejemplo claro es el fútbol, ¿no? Creo que tiene, no sé si el mismo furor o un furor parecido, y es jugar fútbol con los amigos, con el balón, sudar, todo este rollo. Y lo otro que sería jugar en una consola de videojuegos. Y yo veo y he visto a mis amigos o a mis familiares jugando en los dos contextos y siento que hay una pasión que es diferente, pero hay una pasión por esa actividad. Y estaríamos viendo una actividad que es sintética y otra que es orgánica. Entonces, ¿creen ustedes que la creatividad se puede ver desde ese punto de vista? Una creatividad sintética y otra creatividad que sea analógica o biológica. Pues de hecho, la palabra naturaleza viene de tres letras, NTR, que es la entidad a la que era como el nombre de Dios, NTR. Es como esa fuente donde no hay intervención humana. Yo no creo que se pueda, digamos, como separar y decir esto es creatividad y esto no es. Pero yo siento que estimula diferentes partes del cuerpo o diferentes partes de los cuerpos, porque también tenemos cuerpos energéticos, cuerpos sutiles. Yo lo que creo es que hay que decidir como por cuál te vas a ir o si las vas a combinar.
Yo prefiero, lógicamente como artista plástica, yo prefiero la experiencia orgánica porque es la que me permite sentirlo en todo el cuerpo. La creatividad o la inteligencia artificial o las obras creadas por inteligencia artificial, me parece a mí que son obras que sin dejar de ser válidas, estimulan cuando yo las observo y cuando entro en interacción con ellas, estimulan solamente unas partes de mi cerebro o unas partes, algún tipo de recuerdo, algún tipo de, no sé, es como una parte muy limitada. Si yo tengo 5 sentidos que me permiten a mí percibir la realidad de una forma ya muy limitada, porque es que el universo no lo podemos percibir con 5 sentidos ni describirlo con idiomas que tienen 5 vocales. Para mí la inteligencia artificial, a pesar de que abre otros caminos, me limita, me sigue limitando. Por eso yo quisiera experimentar dentro de lo posible todo orgánicamente, sentirlo desde todas las partes de mi cuerpo. Es como cuando hay un orgasmo, por ejemplo, tú puedes tener un orgasmo mental, puede ser hacia adentro, puede ser hacia arriba, puede ser hacia afuera. Como yo prefiero poder tener la posibilidad y seguir usando esa posibilidad, que si yo tengo un cuerpo de carne y hueso, sea estimulado en carne y hueso. Es que, mira que tocaste dos puntos que yo me puse a analizarlo, ¿no? La creatividad como creación, como la parte creadora, o sea, que eso es lo que siempre constantemente estamos haciendo, ¿no? Creando ideas, imaginando, pensando en muchos procesos, sino que yo creo que me voy al lado de la creatividad en el campo ya, digamos, como profesional, en el campo académico, que es como el acto ya de esa capacidad que yo tengo de asociar e innovar y crear nuevas cosas, no hacer como un proceso ya un poco más estructurado, metodológico para llegar a la creatividad, que es lo que quizás con Alejo planteamos, ¿no? Metodologías para nutrir negocios a través de procesos creativos. Entonces yo creo que a mí esa parte, sobre todo pues dentro de diseño, que también es mi carrera, es la que yo más he explorado y también me ha servido mucho, ¿sí? O sea, para mi campo profesional la creatividad ha sido el proceso transversal en mi crecimiento. Entonces yo veo la creatividad como un laboratorio, casi como un espacio en donde me permito a mí explorar, decir ideas que pueden ser ridículas, ¿sí? De hecho, con Alejo hablamos de que esos espacios que nosotros estamos haciendo es un espacio en el que la gente se permite ser, ¿no? Ser creativa. Es muy difícil que en la ciudad o en que tu trabajo tú vayas y lances una idea a tu jefe sin que tu jefe vaya y te diga eso es ridículo o esa idea no nos sirve o sí, o sea, no creo que tengamos un espacio como para permitirnos todo el bagaje de generar ideas creativas que pueden partir de lo absurdo, pero lo absurdo es como el proceso, ¿sí me entiendes? Tú necesitas primero sacar tus ideas y esas ideas por lo general al inicio no son de la mejor calidad que tú esperarías, sino ideas que tú lanzas como para ver cómo vas tanteando el terreno, pero en el proceso ves que la otra persona puede conectar con otra idea. Incluso, o sea, estás en un taller donde tú lanzas una idea, pero esa idea puede ser muy absurda, la lanzas incluso tímidamente, pero esa otra persona puede recoger esa idea y decir, no, no es del todo absurda, porque si tú lo combinas y lo llevas a tal lugar, esa idea puede tener una cabida, una solución bastante efectiva. En este momento, como estamos utilizando la inteligencia artificial, es una herramienta. Pero ¿qué va a pasar cuando no la utilicemos como herramienta, sino como fin? Porque en los procesos orgánicos se dice que la obra es la sobra del proceso. En realidad ese proceso es en lo que yo estoy interesada. O sea, cuando yo hago una obra de arte o cuando escribo, intento escribir y contar cuando escribo lo que ha estado pasando detrás de cámaras. O sea, es ahí donde radica la conexión con la otra persona, como lo que pasé para llegar hasta este punto ha sido este lodo, ha sido este abismo. Y no, mira dónde estoy en este momento, mira cómo brilla, mira cómo todo es fácil. No, o sea, lo que le interesa a la gente es conectarse con vos o con tu obra a partir de su propia experiencia. Eso es lo que pasa con la inteligencia artificial, no me está contando nada, me está mostrando un resultado y ese resultado es, como lo decías vos, es un comando mío. O sea, en ese sentido vos seguís siendo Dios, vos seguís siendo el creador, porque vos seguís dando comandos y según tus pautas se crea algo. Pero ese algo me lo cuenta a mí y sí mucho a otras personas que tengan exactamente esos mismos comandos, pero me pierdo del proceso
me pierdo de mostrar toda la parte, la parte sufrida, la parte del sudor. Algo que quería contar ahí para complementar es que creo que a mí también me enamora el proceso. O sea, cómo llegué a la idea, cómo llegué al resultado, a mí me parece que es lo que la gente no se permite contar y es lo más valioso en la creatividad. O sea, cuántas conexiones hice, cuántos procesos hice para llegar a eso, qué decisiones tuve que descartar y qué cosas sí me quise enfocar. Entonces, es muy difícil. Incluso algo que quiero conectar es que la inteligencia artificial o el auge de la tecnología nos está enseñando a nosotros a tener un patrón muy limitado de atención. O sea, las redes sociales, incluso tú haces scroll y tú tienes un consumo muy artificial, por no decir muy simplificado, de algo. Incluso a nosotros con Alejo nos toca encapsular pedacitos de nuestro podcast porque no tenemos más tiempo para reproducirlo en redes sociales. O sea, nos limita a 1 minuto y medio, 2 minutos como máximo para explicar conceptos que pueden ser que necesite más tiempo de desarrollo, ¿sí? Entonces, en la creatividad para nosotros es importante el proceso sobre todo. Nosotros queremos documentar todo el proceso en los talleres porque nos importa nosotros la gente cómo se está relacionando entre ellos en un brainstorming. Y a mí me encanta cuando yo veo una química entre todos, cuando todos están así súper enrollados, compartiendo ideas, no, yo voy a hacer esto, no, hay que hablar con la siguiente. Entonces, ese ambiente cuando se genera, a mí me encanta porque yo digo, eso era lo que queríamos, estamos pensando con Alejo, que se diera ese tipo de encuentros con la gente y que la gente esté completamente, incluso descontextualizada del celular, o sea, ni siquiera ven su celular, están en un ambiente creativo y están disfrutando de ese proceso. Hay gente que cuando llega muy tímido, pero cuando ya está en el espacio creativo, ya está opinando, hablando, generando ideas, yo escribo por aquí algo, entonces yo creo que queremos que ese ambiente en la ciudad se siga generando para que la gente entienda lo importante que es un proceso creativo, no tanto el resultado, pero el resultado obviamente se evidencia cómo se llega la evolución de la idea a tal, pero nos enamora del proceso. Bueno, yo quería hablar sobre algo que me parece importante y es que con esto de la inteligencia artificial pareciera que nuestro ser digital estuviera aflorando, ¿no? Y yo creo que sí hay que diferenciar entre nuestro ser digital y nuestro ser orgánico, porque el ser orgánico es el que utiliza el aprendizaje significativo. Entonces eso que yo he leído, eso que yo he conversado, yo lo plasmo en algo que yo interpreto. Entonces es mi interpretación de eso que leí, de eso que hablé, de eso que vi en una película, lo que sea. Entonces finalmente, si nosotros dialogamos permanentemente con el ser digital, pues ahí es donde vamos a depender de la IA. Porque para responder algo, para conversar sobre algo, pues yo echo mano a eso que tengo a la mano y es el conocimiento infinito que lo tengo ahí en un celular. Pero el ser orgánico sí tiene ya toda esa información procesada, condensada, lo que realmente a mí me sirve para charlar pues con los demás o para crear. Entonces, como estamos hablando de creatividad como creación, yo creo que es muy importante que sigamos creando a partir del ser biológico y ese ser orgánico que tenemos en nosotros. Es básicamente no desconectarnos del niño que somos, de la niña que se es, ¿no? Porque cuando a mí la gente me dice, ay, no, es que yo no soy creativo, o es que yo no soy creativa, a mí la creatividad no se me da. Yo pienso, sí, yo pienso es como lo que tenemos que hacer es descalcificar esas glándulas pineales que a medida del tiempo, con todo lo que consumimos, sólido y también inmaterial, nos han hecho creer o nos han hecho desconectar o sentir más fuerte esa desconexión con la fuente primaria de todo. Porque por naturaleza todos somos creativos, pero por naturaleza no todos podemos ni todos hemos tenido una educación que nos permita crear esos espacios donde pueda sobrevivir ese niño o esa niña, donde no se sienta juzgado, donde no haya competencia, y es que la sociedad está hecha es para eso, ¿no? Como, ¿qué nota se sacó y por qué tan bajita? Y nos están midiendo todo el tiempo en números. Entonces, como se digitaliza, nosotros que hicimos un poco como ese, sobre todo usted y yo, como que hicimos ese salto y unimos un poco, estamos siendo un poco como puente entre eso análogo y lo digital, que nos ha costado mucho, a veces más que otras, como que nos ha costado mucho hacer como
¿cómo se dice? Como la fusión de esos, el empalme de esos dos mundos. Pero a mí me parece como súper importante recordar siempre, como por eso es que aplica mucho como esto de meditar, hacer yoga, como para estar anclados y recordar siempre, ojalá desde un punto de vista de tercera persona, quién es uno, qué es lo que estamos haciendo. Yo me acuerdo mucho del profesor Gadget, ¿era el profesor Gadget o ¿no se acuerdan? Sí, sí, claro. Go, Gadget. Pero no era Helicóptero. profesor, no era No, profesor. era el inspector. El Gadget. inspector Gadget. El profesor. El instructor Gadget. El instructor. El instructor Gadget. El Sena. El Gadget era cenista, ¿no? El inspector Gadget. ¿Se acuerdan de la carta bla 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 bla? Esta carta se destruirá en 10 segundos. Una amiga fue a visitarme a Viena cuando yo trabajaba de azafata y yo, pues, como yo estaba como en primera clase y le tenía que dar a ella como espacio en la primera clase, pero en secreto, entonces le hice fue como un papelito. Y ella después lo puso en alguna historia en Instagram y dijo, como esta es la amiga más análoga que tengo, era como 100, 5 minutos en tal puerta, y así, entonces como es un poco, o sea, es también súper divertido darle espacio y como darle espacio para hacer a todo eso que uno es y limitarse solo a la inteligencia artificial porque te soluciona 1000 problemas, pues a mí me parece, no es tan divertido, ¿sabes? Como que lindo mezclarlo todo y gozarse todo esto que se es. Yo quiero más bien aprovechar, Caro, y preguntarte ya sobre tu experiencia de... No, es que ahorita que estamos hablando el tema espiritual, yo quería como tocar esa partecita porque esa partecita en los talleres yo le doy mucha relevancia a la visualización creativa, ¿sí? Ya. La visualización creativa es como una forma de hacer que la gente como que de alguna manera se ambiente un poquito como en nuestro taller. Incluso yo colocamos un fondo musical o para que la gente se relaje, respire tranquilo. Y en esa parte de visualización yo les digo que se visualicen entre ellos como seres creativos que no les da miedo decir una expresión, una idea. Si yo no estoy alimentando mi vida espiritual, mi espíritu no me da el espacio para crear. Nosotros vivimos en países latinoamericanos donde se entiende muchísimo de dónde viene tanto bloqueo. Cuando uno está en modo supervivencia, es muy difícil crear. Eso es lo que pasa en nuestros países, que todo está diseñado de tal forma que yo siga unas normas, unas pautas. Ustedes han escuchado la historia no me acuerdo el nombre de la historia, pero es algo así como el rey desnudo. Sí, que hay un sastre que le plantea esto y al final sale desnudo. Sí, que le dice que solamente las personas sabias van a ver el traje tan hermoso, tan costoso, tan Traje fino. del emperador es el cuento. Ah, bueno, yo me la sé con Rey, pero solamente un niño, todo el mundo decía qué traje es tan hermoso, no, qué traje tan divino, espectacular, y solo un niño dice, está desnudo, porque la gente no se atreve a decir, no entiendo, no estoy conectada, estoy viendo otra cosa, por seguir un colectivo para que no te juzguen, no se dice la verdad, no se dice necesito ayuda, por ejemplo.